Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días. Nuevamente damos gracias a Dios por estar un domingo más en la presencia de Dios a través de estas enseñanzas que, bueno, pues la Biblia tiene para cada uno de nosotros. Hoy, antes de comenzar, quiero agradecerles a todos aquellos nuestros miembros de la iglesia que gentilmente nos hicieron el favor de enviarnos sus donaciones. Esta semana ya han sido entregadas a las personas que lo necesitan. Así es que gracias a todos aquellos que pudieron aportarnos, colaborar con nosotros para ayudar y apoyar a otros en estos momentos difíciles que estamos pasando en todo el mundo. Y bueno, pues hoy nuevamente con un tema que creo que es un tema muy importante para muchos de nosotros creyentes, pero también para aquellas personas que quizás no son creyentes, quizás no profesan alguna religión o son de cualquier otra religión. En las predicaciones anteriores yo les había comentado que una vez que pase todo esto que estamos viviendo de la pandemia, el mundo no va a ser el mismo. Evidentemente el mundo va a cambiar después de esto que está sucediendo. Toda la dinámica que conocíamos hasta el día de hoy, en muchos sentidos, en muchos aspectos, va a cambiar y debe de cambiar. Y justamente hoy quisiera platicarles o hablarles acerca de una de las cosas que deben cambiar en nuestras vidas y tiene que ver con la forma en la que percibimos a Dios, nuestra percepción de Dios. Muchos de nosotros o a muchas personas puede ser que Dios sea un personaje ajeno a ellos, a cada uno de ellos. Sí, hay muchas personas que creen en Él, que saben de su existencia, que de vez en cuando se acuerdan de Él, pero sigue siendo un personaje ajeno a ellos. Es un personaje que difícilmente viene a su mente en el día a día. Para otros es un personaje de tiempos especiales, es decir, para muchos se acuerdan de Dios en las bodas, en los bautizos, etcétera, etcétera, en Navidad, en aquellos tiempos especiales en donde el ser humano suele conmoverse, enternecerse, y entonces es ahí cuando se acuerdan de Dios. Y otra de las formas es que perciben a Dios es como, a veces lo percibimos como un botón de pánico. En las situaciones difíciles de nuestra vida es cuando queremos echar mano de Dios. Durante mucho tiempo no nos acordamos de Él, prácticamente nunca nos acordamos de Él. Solo cuando viene el caos, la crisis, las situaciones difíciles a nuestra vida, es cuando nos acordamos de Dios y es cuando le imploramos, es cuando oramos, cuando rezamos, cuando le pedimos que nos ayude. Pero muchos de nosotros funciona como justamente es un botón de pánico. Y hoy quisiera llevarlos o quisiera comenzar el estudio del día de hoy en un pasaje que muchos de nosotros conocemos. Es un pasaje que la mayoría de nosotros hemos oído y tal vez hemos dicho, hemos memorizado, porque es un pasaje que normalmente muchos creyentes lo asocian o lo utilizan para predicar, para hablarle a las personas que tienen o que no conocen de Dios, ¿no? Que se acercan a la Biblia por primera ocasión. Y ese pasaje es Apocalipsis 3:20. Así es que te invito a que vayamos, busques ahí en tu Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y es un pasaje muy utilizado por nosotros los cristianos, pero en la mayor parte de las veces en las que yo he escuchado en el que se aplica o utilizan este pasaje, lo aplicamos de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque este pasaje no es un pasaje que está dirigido a personas no creyentes, personas que no conocen de Dios. No, este pasaje, a la luz de su contexto, es un pasaje que está dirigido a la iglesia. Es un pasaje de algún modo es un reclamo, y ahorita vamos a leer todo este pasaje completo para que lo podamos entender, pero de cierta manera es un reclamo de parte del Señor Jesucristo a una de las iglesias. Ahora vamos a poner el contexto. El libro de Apocalipsis comienza con 7 cartas a 7 iglesias que son redactadas por el mismo Señor Jesucristo. Esto lo describe, nos lo comparte Juan a través de una visión que él tiene
cuando el ángel le dice, sube acá y te mostraré las cosas que han sido, las que son y las que serán. Y todo este relato del Apocalipsis comienza justamente con estas 7 cartas a las 7 iglesias, que son varias y ahorita las vamos a ir nombrando, pero solamente vamos a ver el día de hoy, vamos a poner énfasis en la 7ª iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Esta iglesia de la Odisea tiene muchas características. Principalmente la característica que tiene es que es una iglesia que está casada con el mundo. De ahí que encontramos ese versículo que a continuación vamos a leer. Pero hablando en términos doctrinales, esta iglesia representa al tiempo de la iglesia actual, el tiempo que la iglesia actual está viviendo, que es una iglesia muy poco comprometida con Dios, muy superficial, una iglesia, personas que conforman la iglesia que están más interesadas por los bienes materiales, por otras cosas que por la parte espiritual. Y de esto ya hemos hablado en muchas otras de las predicaciones, en donde necesitamos aprender a priorizar nuestras vidas. Ya esto que está pasando a nuestro alrededor nos ha enseñado que todo aquello en lo que pudimos haber puesto nuestra confianza, en cualquier momento se puede terminar, se puede ir o se puede acabar. Y es justamente lo que le pasa a la iglesia de la Odisea. Pero vamos a leer el versículo 20 del capítulo 30. Y dice, he aquí, son palabras del Señor Jesucristo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Como les decía yo al principio de este video, de esta enseñanza, muchos creyentes lo aplican para hablarles a personas no creyentes acerca del Señor Jesucristo. Pero en realidad este es un pasaje en donde Cristo le habla a la misma iglesia. Es una iglesia dejando afuera de la iglesia al Señor Jesucristo. Y este tema es muy interesante. Si tuviéramos todo el tiempo del mundo, podríamos estar aquí bastante tiempo hablando acerca de esto, porque alguna vez el Señor Jesucristo dijo que muchos se le iban a acercar a Él diciéndole, maestro, maestro, y Él les va a decir, nunca os conocí. El gran problema de la iglesia actual es que hoy día muchas personas creen ser creyentes, piensan ser creyentes, piensan que tienen la salvación, tienen la seguridad de salvación, pero a la luz de la Biblia, no todos, como dijo Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y esta es una reflexión que tenemos que tener cada uno de nosotros, los que creemos y tenemos la convicción de que hemos aceptado a Cristo en el corazón, porque Cristo mismo nos dijo que por sus frutos los conoceréis. Y sin duda alguna, ninguno de nosotros, nadie puede decir que conoce a Dios si no hemos experimentado un cambio de mente y un cambio de vida en cada uno de nosotros. El cambio es inherente a tener a Cristo en el corazón. No podemos decir que tenemos a Cristo en el corazón si seguimos teniendo o siendo las mismas personas de antes. Y eso es algo que nos debe preocupar, porque muchos pueden tener la seguridad de tener a Cristo en su corazón y que el día en que mueran van a ir al cielo, porque eso es lo que dice la Biblia, que si tú tienes a Cristo en tu corazón, el día que tú mueras vas al cielo. Pero la trampa, el engaño, la confusión o la pregunta sería, ¿en realidad tienes a Cristo en tu corazón? Porque el ser miembro de una iglesia, el asistir a una iglesia constantemente, domingo a domingo, no te asegura que tú seas una persona salva o que seas un hijo de Dios. En este caso, en este pasaje, Cristo está fuera de la iglesia lo dejó fuera. Algunos teólogos calculan que, haciendo algunos análisis de la historia, piensan que más de 3/4 de la membresía de la iglesia de la Odisea no era creyente. Creían, pensaban que eran creyentes, pero no lo eran. Por eso es que Jesús hace este reclamo. Ahora, ¿cómo sabemos que no es un pasaje que está escrito para no creyentes
¿Y cómo sabemos que es un pasaje que está escrito para gente que conoce de la Biblia, para gente creyente? Bueno, en primer lugar, por el contexto. El contexto en el cual está escrito el pasaje, tú lo puedes leer en el capítulo 3, versículo 14, dice el Señor Jesucristo: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Yo conozco tus obras. De entrada, dice la Biblia, yo conozco. Cristo se estaba dirigiendo a personas que conocía, que sabía quiénes eran. Y recuerden el pasaje que hace un momento les decía, que va a haber algunos que le van a decir a Jesús: maestro, maestro, y Jesús les va a contestar: nunca os conocí. Así es que, por el contexto, podemos entender que es a la iglesia a la que se le está hablando. ¿Por qué? Porque Jesús les conocía. Segunda razón del por qué sabemos que no es sabemos que este mensaje está dirigido a la iglesia, porque dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ahora, cuando habla acerca del ángel, se está refiriendo figurativamente al encargado, al anciano, al obispo de esa iglesia. Actualmente se llamaría al pastor de esa iglesia. Es una carta dirigida de parte del Señor Jesucristo al encargado de una iglesia, al liderazgo, a la autoridad de una iglesia que estaba haciendo las cosas, por supuesto, lo estaba haciendo mal. Y tercer razón por qué sabemos que este pasaje está escrito a la iglesia, es porque en el capítulo 3, versículo 22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así es que este pasaje es un pasaje que está dirigido a la iglesia. Ahora, en este versículo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre mi puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay dos problemas que podemos detectar, y sobre estos dos problemas comenzaremos a desarrollar nuestro estudio el día de hoy. El primer problema es, dice versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Primer problema: Jesús está fuera de la iglesia. Por alguna circunstancia, por alguna razón, la iglesia dejó fuera a Jesús de sus vidas. Ahora, no estamos hablando de alguien que no conoce, porque cuando tú y yo, o muchos de nosotros, no conocíamos a Dios, eso hacíamos: dejábamos a Dios fuera de nuestras vidas, no lo tomábamos en cuenta, tomábamos nuestras propias decisiones, no nos acordábamos de Dios. De vez en cuando recordábamos que existía alguien superior a nosotros, pero lo dejábamos fuera. El problema está en que una iglesia está dejando fuera al Señor Jesucristo. Y dice el Señor Jesucristo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, ¿cómo sabemos que está fuera? Bueno, porque dice el Señor Jesucristo que está llamando, está tocando. En esta ocasión, cuando hablamos de estar dentro o estar fuera de la puerta o de una casa, no estamos hablando de aquella situación en donde el padre está esperando al hijo pródigo ahí en la puerta de su casa para recibirlo, cuando el hijo pródigo regresa arrepentido por lo que hizo. En esta ocasión no estamos hablando de eso. Tampoco en esta ocasión estamos hablando de lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 20, en donde el profeta Isaías le dice al pueblo de Israel: escóndete en tu casa, en tus aposentos, mientras pasa la ira del Señor o la indignación del Señor. No estamos hablando justamente de estar dentro para estar protegido de un juicio. No estamos hablando de eso. Más bien estamos hablando de que la iglesia cerró una puerta para abrir otra puerta. Y le cerró la puerta a alguien para abrírsela a otra persona. Génesis capítulo 4, ahí en sus Biblias vamos a Génesis capítulo 4, versículo 7. Y es un pasaje que muchos de nosotros conocemos el contexto, conocemos por qué se dio. Ustedes conocen la historia de Caín y Abel. Caín mata a su hermano Abel. No tenemos el tiempo para ver todo el contexto, pero básicamente lo mata por celos, por envidia, porque tenía un mal corazón, porque la Biblia dice que era del maligno, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando Caín, después de matar a su hermano, tiene un diálogo con Dios, Dios le pregunta por Abel, qué ha pasado. Obviamente Dios ya sabe qué es lo que sucedió con él. Caín, en este diálogo dice Dios, versículo 7, capítulo 4 de Génesis: si bien hicieres,
no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Aquí tenemos que entender algo. Cuando la iglesia le cierra la puerta al Señor Jesucristo, prácticamente, intrínsecamente, naturalmente, le estamos abriendo la puerta al pecado. La misma puerta que Dios le dijo a Caín, que la tenía a la mano en cualquier momento, o sea, en otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Caín era, si tú te alejas, si tú te vas de mi presencia, el pecado que te acecha en cualquier momento te va a devorar. Y es justamente lo que le pasó a la iglesia de la Odisea, que de cierta manera no solo dejó a Dios fuera de sus vidas o fuera de la iglesia, sino que también le abrió el pecado, le abrió la puerta al pecado a su vida. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, más adelante, poco a poco vamos a ir desarrollando este estudio que tiene que ver con la iglesia de la Odisea. Entonces, el primer problema que vemos en esta iglesia es que le cierra la puerta a Cristo, lo deja fuera y le abre la puerta al pecado. Por eso es que Cristo le hace todos esos reproches que después estaremos leyendo. El segundo problema que encontramos en el versículo 20 del capítulo 3 de Apocalipsis es que cuando Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Segundo problema, dice, si alguno oye mi voz. El mismo Señor Jesucristo estaba reconociendo la baja probabilidad de que alguien escuchara su voz en esa iglesia. Y aquí tenemos que hacernos la pregunta, nosotros como iglesia, ¿a quién estamos escuchando? La Odisea erró el camino, ya lo vimos, en primera, porque le cerró la puerta a Jesús y le abrió la puerta al pecado. Así puede ser nuestra vida, que le cierres la puerta a Dios, que digas yo no quiero saber nada de Dios, después, cuando sea más viejo, cuando me esté muriendo, etcétera, etcétera. Y prefieres abrir la puerta al pecado. Pero el segundo problema tiene que ver con, dentro de una iglesia, a quienes estamos escuchando, a quién estamos poniendo atención, a quién estamos permitiendo que entre en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es que, por eso, dice Jesús, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, porque los pastores tenemos una gran responsabilidad delante de la congregación. Entender claramente lo que la Biblia dice para transmitirlo a la iglesia y no caer en errores doctrinales es súper importante. Hoy día mucha gente sale destruida y sale herida de las iglesias porque estaba en iglesias que no escuchaban la voz de Dios, sino escucharon el capricho, la voz, la dictadura del pastor. Y por eso salen heridas, porque evidentemente cualquiera que confía en el hombre va a salir defraudado. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros debemos aprender a confiar en Dios, a escuchar, a estar seguros que la voz que estamos escuchando es de Dios. La religión mata. Toda la religión, incluida los cristianos, porque nos separan de Dios, y el riesgo que corremos es escuchar más al líder religioso que la misma voz de Dios. Es por eso que nosotros no podemos ser creyentes en donde solamente tengamos nuestro único alimento el día domingo, el alimento que el pastor nos da. Porque la importancia de saber a quién estoy escuchando y a quién estoy permitiendo entrar a mi mente y a mi corazón, básicamente radica ahí, se sostiene ahí mi vida espiritual. Así es que tenemos que poner atención a quién estamos escuchando. Porque sí, hay líderes religiosos que defraudan en muchos sentidos a la congregación. Tú puedes leer o puedes estar en las redes sociales y hay mucha gente que habla acerca de que en las iglesias se roba, que solo quieren tu dinero y tantas cosas. Y que yo diría, sí, en muchas iglesias eso pasa. Pero eso no es culpa de Dios. Eso no es Dios. Eso que están viviendo esas iglesias se llama cerrar la puerta a Jesús y abrir la puerta al pecado.
Pero la gente, nosotros, los que somos congregación, tenemos que aprender a evaluar, examinar la voz que estamos escuchando y entender si es una voz que viene de Dios o es una voz que viene del ser humano, del hombre. La Biblia dice y cuenta que un día Pablo entra a un pequeño poblado que se llamaba Berea, y Pablo enseñándoles, hablándoles acerca de las verdades bíblicas. Dice que la Biblia que los de Berea, cada que Pablo les enseñaba, siempre iban a la Biblia y comprobaban que lo que Pablo les estuviera diciendo estuviera en la Biblia. Escuchaban algo de Pablo, ok, muy bien Pablo, voy rápido a la Biblia, vamos a ver, ok, Pablo me dijo que esto, perfecto, sí está, ok Pablo, estás muy bien. Pero el problema de la iglesia actual, como en el tiempo de la Odisea, es que solo nos conformamos con escuchar la voz, a lo mejor ya no de Dios, solo de un pastor, por flojera, por desidia, por lo que tú quieras. Pero eso es un gran problema. Ahí radican los más grandes errores doctrinales que en muchas iglesias se tienen. Ahora, ¿cuál era la forma de vida de la Odisea? ¿O cómo podemos saberla? Bueno, la Odisea era una iglesia históricamente muy próspera, era rica, en fin, tú puedes encontrar mucha información acerca de esto. Pero es una iglesia que estaba muy cerca de la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas estaba a escasos 90 kilómetros, 80 kilómetros. En Colosenses capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo escribe, y vamos a nuestras Biblias, Colosenses capítulo 4, versículos 16, ya en las salutaciones finales el apóstol Pablo escribe lo siguiente: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los leonicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Es decir, Pablo escribe una carta a los colosenses y les dice, cuando la terminen de leer, mándensela a la Odisea. Y Pablo les dice lo mismo a los de la Odisea, la carta que les envío a ustedes, mándensela también a los colosenses. Tenían que leer ambas. Ahora, ¿eso qué nos dice o en qué nos da luz? Bueno, que tanto Colosas como la Odisea tenían problemas muy semejantes. ¿Quieres conocer cuáles son los problemas que la iglesia de la Odisea tenía y por qué Cristo los condenaba a tantos? Bueno, podemos encontrar un contexto básico en el libro de Colosenses. Por ejemplo, primero en el capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo les exhorta, les reprende, les anima a no hacer caso de falsas filosofías. Fíjense, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Las filosofías humanamente son buenas, pero no nos pueden dirigir a Dios, no nos pueden dar la vida eterna. Y hoy en día en la iglesia actual, han abierto las puertas de la iglesia a filosofías humanas. El humanismo ha entrado y se ha permeado en gran parte de las iglesias, y eso es un peligro porque podemos estar viviendo como la iglesia de la Odisea. Y lo segundo que dice el apóstol Pablo, le dice, y huecas sutilezas. Iglesias, o podemos caer en el peligro de ser iglesias que en lugar de exaltar el nombre del Señor Jesucristo, predicar del Señor Jesucristo, hablar del Señor Jesucristo, edificarnos sobre el Señor Jesucristo, iglesias que perdemos el tiempo, que pierden el tiempo en huecas sutilezas, en saber qué fue primero, si la gallina o el huevo. Cristo, la Biblia, Dios nos manda a hablar de Cristo, no de otras cosas, no de huecas sutilezas. Centrar todo en la persona del Señor Jesucristo. Eso fue lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Se fue desviando su mirada de Cristo de tal forma que en algún momento lo dejó fuera de sus puertas. Y por ejemplo también en el capítulo 3 de los Colosenses habla acerca de su mal conducta, de cómo se conducían mal dentro de la iglesia. Tú lo puedes leer, ahí tienen muchísimos ejemplos. Te voy a leer algo que esta semana un pastor amigo mío que publicó en una de sus redes y que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando. El pastor Alberto Villarreal decía, si la enseñanza de la sana doctrina no produce una transformación de mente, se pueden identificar dos problemas. El primer problema, no es verdadero creyente, o el segundo, está en un lugar en donde se enseña falsa doctrina. Porque
no podemos pretender, creer, pensar que tengo a Cristo en el corazón si no hay un proceso de transformación en nuestras vidas. Por supuesto, es un proceso de transformación que dura y que es una carrera, como decía el apóstol Pablo, no pretendo verlo ya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Es un proceso que durante toda nuestra vida vamos a estarlo alcanzando, no es en un abrir y un cerrar de ojos. Pero todos nosotros tenemos que estar conscientes de ese cambio. Hay quienes nos acostumbramos a estar así, pensar que estamos bien así, y pensamos que somos hijos de Dios por estar así. Y como les dije al principio de la enseñanza, tenemos que cambiar nuestra forma de percibir al Señor Jesucristo. Después de esto que nos está pasando, todo tendrá que cambiar, incluida nuestra forma de percibir a Dios. Fíjense, vamos al capítulo 3 de Apocalipsis ya para ir concluyendo con nuestro estudio del día de hoy. Capítulo 3, versículo 14. Durante todas las 7 cartas que Cristo le escribe a las iglesias, Él se presenta de cierta forma. Pero cuando llega a la Odisea lo hace de 4 maneras y de una forma muy peculiar. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, en el versículo 1, se presenta como el que tiene las 7 estrellas y el que está en medio de los candeleros de oro. Ahora, eso, cuando el apóstol, cuando Juan comienza a escribir el Apocalipsis, dice que ve al Hijo del Hombre y lo comienza a describir y lo describe de esta manera, de esa misma manera. Y después a la segunda iglesia, a la iglesia de Esmirna, se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Eso es claro, también lo podemos entender, que la Biblia lo menciona como que es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y claro, Jesús murió, pero resucitó, como lo hemos visto. A la tercera iglesia, que es Pérgamo, se le presenta con la espada de 2 filos, que tiene que ver con la Biblia. A la iglesia de Teatira se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, que tiene que ver con el poder que Cristo tiene en nuestras vidas para escudriñar lo más profundo de nosotros, y sus pies con pies semejantes al bronce bruñido, que tiene que ver con el juicio, la autoridad que tiene sobre la iglesia. A la iglesia de Sardis se le presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, que tienen que ver con el número 7, tiene que ver con la perfección, con la plenitud que habita en Dios, que Dios todo lo llena. Luego a la iglesia de Filadelfia se le presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, y tiene que ver con las llaves del reino, Cristo como la entrada hacia el cielo y la vida eterna. Pero a la iglesia de la Odisea, que en la carta número 7, se le presenta de estas 4 formas. Dice, he aquí el amén, luego dice el testigo fiel, verdadero y principio de la creación. Y en estas 4 cosas radica nuestro cambio de percepción con respecto a Dios, cómo percibimos a Dios. Y el primero dice, he aquí el amén. Y el amén es una expresión bíblica que implica certeza y verdad. Y es que toda la revelación de Dios para la humanidad se centra en la persona del Señor Jesucristo. Creemos que Jesucristo es lo único suficiente en nuestra vida. Primero, que nos puede conducir al cielo, que nos puede llevar al cielo, que nos puede dar la justificación que necesitamos para presentarnos delante del Padre y quedarnos ahí en su presencia. Segundo, Cristo como suficiente persona que puede influir o transformar totalmente nuestra vida. Y tercero, como él mismo se describió, es la roca sobre la cual se pueden echar cualquier tipo de fundamentos. Cualquiera puede edificar con él. Así es que por eso se presenta como el amén. Vean lo que dice en sus Biblias Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Es el mismo Juan que nos presenta la carta a la Odisea, ese mismo Juan que nos describe de esta manera al Señor Jesucristo. Y dice lo siguiente: Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo,
no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Así es que Él, Cristo, se presenta a la iglesia de la Odisea como el único, como el amén, como algo veraz, como dice aquí en el Evangelio de Juan, como Él siendo el mismo Padre, porque dice que cree en mí, cree en el Padre y viceversa. Así es que primera percepción que tenemos que cambiar es la percepción que tenemos de Cristo en la iglesia actual, en la iglesia de estos tiempos. Es Cristo sobre lo cual podemos y tenemos que centrar, fundamentar nuestra doctrina y nuestras prácticas. Y todo lo que hacemos en la iglesia es sobre Cristo, sobre lo que se debe fundamentar, no sobre otra cosa, no sobre otras creencias, sino solamente en Cristo. La segunda expresión que encontramos aquí en la carta a la Odisea es testigo fiel. Y es que es Cristo el testigo fiel de las promesas que Dios tiene para nosotros. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, nada más que los versículos anteriores, Cristo se presenta como tres cosas: como el camino, como la verdad y como la vida. Y continúa diciendo: nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo como testigo fiel de nuestra salvación. Lo único suficiente para nuestra salvación es Cristo y no nos falla. El mismo Cristo dijo que todos aquellos que estemos en las manos de Él, nadie las puede arrebatar, porque es su Padre quien se la dio. Así es que Cristo se presenta siempre como un testigo fiel a nuestras vidas. Y tenemos que cambiar esa percepción de nosotros, más bien dentro de la misma dinámica de la iglesia. Tercero, testigo verdadero, dice Mateo capítulo 3, versículo 17. Y la Biblia dice que un día Jesús se presenta al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y después que es bautizado, dice la Biblia que él sube del agua, ve al Espíritu que desciende sobre él en forma de paloma. Y aquí viene el milagro más impresionante. Dice la Biblia que se abre el cielo y una voz desde los cielos que dice: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Era el mismo Padre certificando, avalando que él era su Hijo. Se abrió una voz desde el cielo que aseguró que él era su Hijo. Y es que Jesús, al presentarse a la iglesia de la Odisea como el testigo verdadero, él quería decir o quiere decir que él siempre va a cumplir y él hace lo que ha prometido que puede hacer. Y entre muchas otras cosas, Cristo es la entrada al cielo. Es la forma en la que cualquiera de nosotros puede llegar hasta la presencia de Dios. Y por último, en el versículo 14, describe en la carta se describe, Jesús mismo se describe como el principio de la creación de Dios. Y esto no quiere decir que Cristo fuera la primera criatura hecha por Dios, como algunas otras religiones dicen que es así, que Cristo es una creación de Dios. No, Cristo es el mismo Dios. Creemos en la Trinidad, creemos en el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo. Los tres uno son. Pero la Biblia dice que Cristo es el principio de la creación. ¿A qué se refiere con que es el principio de la creación? Vamos a nuestras Biblias, Colosenses capítulo 15, versículo 20. Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 20. Si lo tienen, síganme, voy a darle lectura. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. Allí se está refiriendo a Cristo. Y es creer en que Dios tomó forma humana a través de la persona de Cristo y habitó entre nosotros. Aquel al que no podíamos ver, a través de Cristo, encarnándose en Cristo, habitó entre nosotros. El mismo apóstol Pablo decía que Dios está tan cerca de nosotros que casi lo podemos palpar. El problema que algunos tienen con Dios, inclusive mucha gente que de cristiana, creyente, iglesias, el problema que tienen con Dios es que como no lo vemos, mucha gente no cree en Él. Pero la misma Biblia lo presenta que Dios es espíritu.
Y el problema en las iglesias, el problema en nuestra vida cristiana es que a veces en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, creemos que Dios no está viéndonos y que no nos está observando. Y por eso tenemos una forma de vida como la de la iglesia de Laodicea. Si tan solo entendiéramos que es Cristo, la imagen de Dios invisible, que aunque no lo veamos, está presente en cada cosa que hacemos, nuestra dinámica como iglesia, como personas en lo individual, cambiaría. Dice, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Cristo estuvo presente desde Génesis capítulo 1, cuando en la Biblia encontramos que Dios dice, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, encontramos al Señor Jesucristo, al Hijo, y también encontramos al Espíritu Santo. Porque la misma Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. Dice, y luego dice el versículo 18, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dicho de otra manera, en Cristo todo se sostiene. Y es Cristo el que tiene que ser, debe ser el centro de nuestra vida, debe ser el centro de nuestra iglesia. Él es el origen de cualquier cosa. Él es el origen de la creación, Él es el origen de nuestra salvación, Él es el origen de nuestra justificación, Él es el origen de nuestra santificación. Él es el origen de todo. Entonces, sobre Él, sobre su roca, sobre esa roca en la que debemos todos nosotros fundamentar nuestra iglesia y nuestra propia vida. Por eso es que Cristo envía este mensaje a esta iglesia de Laodicea. Una iglesia como la iglesia del tiempo actual. Iglesia que necesitamos que sea Cristo el centro de todo lo que hacemos, de cualquier doctrina y de cualquier práctica dentro de la iglesia. No podemos dejar a Cristo fuera de la iglesia. Si tú eres creyente, tienes que examinarte y tener la seguridad de que tus frutos son dignos de arrepentimiento, que tus frutos digan que sí, comprueben que sí eres salvo, para que en el día en el que Dios nos llame a cuentas podamos tener la seguridad de que todo estará bien delante de nuestro Dios. Me dio gusto estar con ustedes un domingo más. Si Dios lo permite, estaremos el próximo domingo aquí delante de ustedes, estudiando otro pasaje más de la Biblia. Cuídense mucho, los extrañamos mucho, como siempre les decimos, les queremos mucho, les amamos. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Muchas gracias.